La iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos. Bienvenidos a nuestra reunión mitad de semana, miércoles. Será una noche extraordinaria, muy especial en la presencia de Dios. Le doy la bienvenida a usted que está en casa, donde nos ve, en su país, ciudad, desde su sala, su habitación. Dios lo va a sorprender el día de hoy. Nuestro propósito estos miércoles es levantar nuestra fe. Nuestra fe será fortalecida. Recuerde que el que tiene fe recibe salvación, el que tiene fe en Dios recibe sanidad, el que tiene fe abre caminos en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los desiertos. Así que bienvenido esta noche a esta serie que hemos estado desarrollando cada miércoles sobre la fe. De manera que le doy al Señor muchas gracias porque usted está ahí muy atento. Dale me gusta, dale compartir. Déjanos tus comentarios para saber que estás ahí conectado. Déjame orar por tu vida, que el Señor sea sorprendiendo con su poder, su presencia y que tu fe se levante en esta noche. Oremos juntos en este momento especial. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda maldad. Gracias porque enviaste a Jesús para darnos vida, salvación, sanidad. Gracias por enviar a Cristo Jesús para darnos eternidad y darle sentido a nuestra vida. Quiero orar por aquellos que están conectados, hombres, mujeres, niños, jóvenes y allí los que nos escuchan, Señor, para que hoy sea un día donde su fe se levante y puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Se levante su fe y hoy puedan recibir ese milagro esperado por años. Hoy levanten su fe y puedan recibir ese toque sobrenatural que va a cambiar sus vidas, sus corazones, sus familias de una forma muy especial. Que donde llegue, Señor, este mensaje, estas personas que están allí conectadas puedan recibir este toque sobrenatural. Que donde están escuchando, Señor, no importa si lo escuchan en diferido, igual la presencia, el poder, la majestad tuya va a estar tocando sus vidas de una forma muy especial. Los bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Padre en este momento. Actívese en este momento y póngase en modo alabanza, en modo adoración. Y vamos a decirle, Señor, tú eres increíble, Señor, porque nuestro Padre hace milagros sorprendentes en aquellos que levantan su fe y creen que Dios existe y es poderoso. Adoremos juntos en esta noche diciéndole, Señor, tú eres increíble. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Así que actívate allí en tu casa. Vamos a empezar a glorificar su nombre. Va así con tus palmas. Va. Vas a glorificar y declarar: tú eres ese Dios poderoso. Eres ese Dios admirable, consejero, príncipe de paz. Así que a ti te exaltamos, Señor. Vamos así. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Vas a decírselo así, dile a él: eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Persiste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Eres ese Dios poderoso. Vas a declarárselo allí, dile: Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios,
Rey de reyes, asombroso, incomparable. Díselo, eres increíble, todopoderoso. todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Jesús. Venciste las tinieblas, Cristo, Así es. exaltado Vamos está. así con tus palmas, en tu casa. Aplaude a Jesús así. Dile, Señor, te exaltamos solo a ti. Sí, Señor. Aleluya, Señor, en este día te alabamos. Allí donde estás, yo te invito a que levantes tus manos. Levántate de esa silla, vamos. Vamos con tu familia, agárrate de las manos y salta y alaba al Dios. Alaba al Señor porque Él vive, aleluya. Te invito a que... Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, Dile, mi Dios, solo tú. mi Dios, solo tú, Eres increíble. tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, Aleluya. Sí, Señor. Declara, tú eres poderoso. Te alabamos. Eres increíble. Aleluya, alábalo porque Él vive. Ahí donde estás. Díselo, eres increíble, todopoderoso. Decláraselo allí. todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Vamos, díselo, todopoderoso. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, oh, oh. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Aleluya. Apláudale fuerte a Te alabamos, Cristo. Señor. Aleluya. Que no te falte la fe, es la frase de esta noche y creo que es el deseo de Dios. En alguna oportunidad nosotros llegamos a dudar. La incredulidad y la desconfianza suele a veces tocar la puerta de nuestro corazón, de nuestras vidas, sobre todo cuando estamos pasando momentos de tentación. Tendemos a negociar nuestros principios por caer en ellas. Cuando vienen los tiempos de éxito, de mayor abundancia, como que nos llegamos a olvidar de quién nos ha bendecido, o en tiempos de prueba, cuando hay mucha escasez, una enfermedad terrible y tendemos a dudar de Dios. Ahora, escuche bien, que no te falte la fe. Fue la frase que el Señor le suelta a Pedro en un momento determinante que Jesús iba a vivir. Jesús iba a ser entregado, iba a ser crucificado, posteriormente sabía que iba a resucitar, pero sus discípulos iban a pasar una noche terrible, una noche difícil, de manera que en uno de esos encuentros y en esas entrevistas de Jesús con los discípulos, el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, tiene una conversación muy especial y su énfasis es el apóstol Pedro, donde en el versículo exactamente capítulo 22, versículo 32 le dice: pero yo he rogado, Pedro, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, dice el texto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué el Señor le dice esto a Pedro? Porque el Señor empieza a conversar con él y decirle: Pedro, el diablo se levantará para acusarte, para zarandearte, para probarte. Bueno, se van a levantar las circunstancias en contra tuya. Pero la buena noticia que recibe Pedro es esta: Pedro, pero yo he rogado que tu fe no falte.
Y el texto dice en el versículo 32, y tú una vez vuelto, es decir, cuando tú te hayas arrepentido, cuando te hayas restaurado, cuando te hayas levantado, tú vas a volver a confirmar a tus hermanos. ¿Qué significa volver a confirmar a tus hermanos? Quiere decir de que él debía de ir a restaurar, a levantar, a sacar de la crisis de duda y de fe a los compañeros que habían dicho, Señor, no te vamos a negar. Pero en el capítulo 22, versículo 31 adelante, vemos el descenso de la fe de Pedro. En el capítulo 22, versículo 31, aquí Jesús le dice a Pedro, Pedro, te voy a dar una mala noticia y una buena noticia. Entonces Pedro le dice, dame primero la mala. Bueno, versículo 31 le dice, dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, los iba a cernir, los iba a mover. Y ojo con lo que dice, Satanás le ha pedido al Padre que los zarandee, que vengan las pruebas. Creo que la fuente de nuestras tentaciones, la fuente de las crisis, la fuente muchas veces de los momentos difíciles es el diablo, que ha pedido zarandearos. Pero ojo, el diablo no se manda solo y no puede hacer algo que Dios no le permita o que nosotros no le permitamos. De manera que aquí viene la buena noticia, versículo 32, pero yo he rogado por ti. Note que Jesús dice, para que tu fe no falte. Mira, Pedro, te podrá faltar de todo, dinero, salud, amistades, te podrá faltar lo que sea, pero yo he orado para que tu fe no falte. Lo que a mí me lleva a entender esto es que la fe es la que nos saca de las crisis, la fe es la que nos lleva a recibir a Jesús como Señor y Salvador, la fe es la que nos lleva a recibir los milagros, la fe es la que nos lleva a depender, confiar y obedecer a Dios. Mira, la fe es tan indispensable en nuestras vidas que yo la he comparado, es como la gasolina para el carro porque no puede andar. La fe es algo así como el cargador para el celular o para la tablet, sin el cual pues no sirve. La fe es como el aire para el cuerpo, si no, no puede vivir. La fe es algo así como el alimento, el agua para el cuerpo, pues si no lo tiene se muere. La fe para el hombre es como su sangre para sus venas y para su cuerpo. De otra manera no podría vivir. Y respondo a esta pregunta, ¿es la fe suficiente para vivir? Sí, la fe es indispensable para vivir nuestra vida espiritual. Te puede faltar cualquier cosa menos la fe. Antes de entrar en detalle y poder ver 5 características de que nos muestra cómo Pedro empezó a descender en la fe, déjeme hablarle de 2 detalles importantes. El primero, llama la atención que el Señor le llama Simón, Simón. Y recuerde que el mismo Señor fue el que le cambió el nombre a Simón y le puso por Pedro. Entonces, el nombre en el arameo para Simón significa caña débil. Y el nombre que el Señor le pone a Pedro, a Simón llamándole Pedro, significa roca, significa fuerte. Pero aquí en el texto le dice el Señor a Pedro, Simón, Simón. En otras palabras, le está recordando su debilidad, su flaqueza, el ser vulnerable y el ser débil. Cuando el Señor le dice Simón Pedro, le está diciendo tú eres débil y fuerte. Cuando le está diciendo Simón, Simón, le está diciendo recuerda tu debilidad. Pero cuando le dice solo Pedro, le está diciendo tú eres fuerte. Aún el nombre juega un papel importante en la vida de este campeón de la fe llamado Pedro. Recuerde que Pedro fue el que caminó sobre las aguas, era intrépido, pero en algún momento le podía faltar la fe. A veces nos puede faltar la fe a nosotros, en esos momentos difíciles. Y vamos a ver en Pedro cómo el descenso de su fe lo llevó a perder su fe en el Señor Jesús en un momento bien difícil. Otro detalle que quiero explicar antes de seguir adelante, ¿qué significa la palabra fe? Y sabe, hay 3 palabras claves para fe. La primera es una palabra hebrea, que es la palabra emunah. Y la palabra emunah para fe significa seguridad, significa ser fiel, significa confianza y significa creer. Dese cuenta que es más que confiar en esperar un milagro. Una persona que tiene fe es una persona segura en Dios. Es una persona fiel a sus principios. Es una persona que sigue confiando en el poder y en las promesas del Señor. Es una persona que cree en Dios a pesar de las circunstancias. Otra palabra para fe es la palabra en el latín fides y significa lealtad, significa fidelidad.
De manera que una persona que tiene fe es fiel a Dios, fiel a los principios, fiel a la palabra. Si es casado, un hombre fiel. Si es un empresario, un hombre fiel a sus principios y al desarrollo de la administración de su empresa. Es fiel en su trabajo. Una tercera palabra para fiel, o para fe, perdón, es la palabra en griego pistis, que significa algo así como creer confiadamente, estar convencido y estar persuadido de la verdad. De manera que una persona con fe cree en la palabra, cree en la verdad de que Cristo es Dios, Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Él ha hecho promesas que cumple, que Dios es el mismo que se nos manifiesta en la palabra. Dese cuenta esos matices de la fe, ser una persona que confía, que cree, que es fiel, que es leal, que está seguro. Entonces, si puedo responder a la pregunta, ¿es la fe especial, indispensable y no necesito más? Sí, Señor, no necesito más. Esa fe lo va a sacar adelante. Porque aquel que tiene fe es leal, está seguro y está confiado en Dios y en lo que tiene. Ahora Pedro nos va a enseñar en su ejemplo cuando el Señor le dice en el versículo 33 de Lucas capítulo 22, vamos a ver la primera característica del descenso de la fe de Pedro, y allí va a aparecer en pantalla dos palabras que las vamos a llamar así. Primero vamos a ver el emocionalismo de Pedro, vamos a ver algo como emocionalismo versus convicción. Entonces, en el emocionalismo vamos a ver una fe que empieza a fallar, una fe que empieza a distorsionarse, una fe que empieza a depender de las circunstancias. Capítulo 22, versículo 33 de Lucas dice, léalo conmigo allí en pantalla, dice, y le dijo, esto es Pedro respondiéndole al Señor, le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mira a Pedro, usted y yo ya sabemos que Pedro lo negó, pero ¿cómo respondió Pedro? Él dijo una frase muy característica en el versículo 33, dice, dispuesto estoy. Y a mí me llama la atención esa frase, dispuesto estoy. Uno ve mucha gente dispuesta. Mira, cuente conmigo para esto, cuente conmigo para este trabajo, cuente conmigo para este proyecto. Estoy dispuesto. Y yo veo en la gente y en muchas personas que están dispuestos, pero no están decididos. Muchos dispuestos a ayudar al necesitado, muchos dispuestos a ayudar a la causa, muchos dispuestos a trabajar, pero ninguno se ha decidido. Y yo lo llamé allí emocionalismo versus convicción, porque es un Pedro que se deja llevar por los impulsos. Es un Pedro que se deja llevar quizás en algún momento por el miedo, por la tristeza, por la impulsividad. Es inestable en sus sentimientos y le pasa a mucha gente. Hoy voy a empezar a orar. Mañana empezaré a ayunar, mañana de seguro empiezo a trabajar, mañana empiezo el proyecto, mañana empiezo a estudiar, y como que los lleva un mar de emocionalismo y le hacen al Señor promesas de todo. Señor, voy a empezar a portarme bien, a leer la palabra, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a buscar tu rostro. Bueno, empiezan en un mar de emociones, pero esas emociones tienen que ir con una palabra clave que son convicciones. La pregunta es, ¿vives por emociones o por convicciones? Una persona que vive por convicciones no responde a la ligera, piensa antes de hablar, cree en la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que significa fe? Fidelidad, significa seguridad, significa lealtad, significa confianza. Si Pedro se hubiese movido por convicciones y no por emociones, no niega al Señor. Pero el Señor le responde en el versículo 34 y él le dijo, Pedro, te digo que hoy el gallo no cantará antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro, mira, me vas a negar 3 veces y a la tercera el gallo va a cantar y vas a entender que te dije algo muy cierto. Ahora, los evangelistas también dicen que los demás discípulos dijeron lo mismo. Señor, dispuestos estamos a ir a la muerte, a la cárcel, lo que sea. Ojo con moverte por emociones y no por convicciones. ¿Cómo nos movemos por convicciones? Cuando nosotros actuamos en obediencia a la palabra, cuando nosotros no hacemos promesas a la ligera, cuando basamos cada decisión, oramos antes de actuar, cuando nosotros no retrocedemos frente a la prueba, frente a las circunstancias y seguimos adelante a pesar de la crisis. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 36, quiero que lo lea conmigo, Hebreos 10:36, por favor.
Mira esa primera característica que vamos a ver en este miércoles tan especial. Hebreos capítulo 10, en el versículo 36, nos dice el autor de los Hebreos acerca de una vida que se deja llevar por convicciones y no por emociones. El autor de los Hebreos le escribe a esta iglesia que está viviendo tiempos de prueba, momentos difíciles, momentos de persecución, pero en el capítulo 10, versículo 36 en adelante, el autor dice esto: porque os es necesaria la paciencia, escucha bien, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dese cuenta el versículo 36, es necesaria la paciencia. Mira, hay momentos en la vida que hay que esperar para terminar y graduarnos en nuestra carrera, esperar el tiempo para casarnos, esperar el tiempo para terminar el proyecto, esperar. Y eso es una convicción, que la paciencia hace parte de nuestra vida. El que tiene fe espera y sabe esperar. Y no se mueve por emociones, no dice, ya dejó botado todo acá, no sirvió, no me gustó, ya no me siento bien, sino que avanza en fe, porque no avanza en emociones, sino en convicciones. Versículo, por favor, 38 de Hebreos 10 dice, mas el justo vivirá por fe. Mira esto, qué lindo, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el autor de los Hebreos. ¿Qué quiere decir que el justo vivirá por fe? Que el justo, a pesar de que ve las circunstancias difíciles, a pesar de que no ve a primer momento la respuesta, a pesar de que no ve la situación mejorada, este hombre y esta mujer siguen caminando en su trabajo, en su estudio, en su familia, en su proyecto, siguen caminando adelante porque no andan por vista, sino que andan por fe. En otras palabras, el paralelo primero que estamos haciendo, emociones versus convicciones, se mueve por la paciencia en Dios, se mueve por la fe en el Señor, se mueve por su confianza en Dios y no por lo que siente. En el versículo 39 de Hebreos 10 dice, pero nosotros, escucha bien, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino, dice ahí, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pedro, le diría el Señor en esta noche a esos Pedros, no te muevas en emociones. Es que me siento sola o solo y te casas con el primero, es que me siento mal y voy a huir de mi trabajo en la primera prueba. No suelte lo que el Señor te ha dado, no te muevas por emociones. Muévete por convicciones. La convicción me habla de paciencia, la convicción me habla de fe, la convicción me habla de perseverancia, las convicciones me habla de seguir creyendo en las promesas eternas del Señor, que Él las cumplirá, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él va a llevar a terminar ese proyecto, me va a ayudar, pero no te muevas por emociones, sino por las convicciones puestas en la palabra del Señor, como el Señor lo haría con Abraham. Cuando el Señor le prometió que le daría tierra, le daría hijos, pasaron casi 25 años hasta que él viera a su hijo y hasta que viera la tierra prometida. ¿Duró cuánto? 25 años hasta que vio todo cumplido. No te muevas por emociones, muévete por convicciones. Sigue adelante, sientas o no sientas, sigue adelante, si veas o no veas algo positivo, sigue caminando adelante. La segunda palabra clave o nuestro segundo paralelo, lo que nos muestra que la fe de Pedro estaba claudicando, se estaba deteriorando, que se estaba enflaqueciendo esa fe, está, por favor, lea conmigo Lucas capítulo 22, versículo 45 al 46. En esta oportunidad está caminando Jesús con los discípulos a el monte Getsemaní y allí les pide que oren por él. Pero los discípulos, especialmente Pedro, el Señor les dice esto. Lucas capítulo 22, versículo 45 y 46 dice la palabra de Dios. Cuando se levantó de la oración, note esto, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y el versículo 46, Jesús dice, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Segunda frase que quiero que no la olvides, segunda comparación para que tu fe no falte, es esta: distracción versus comunión. Note que ellos estaban distraídos y Lucas nos dice que estaban dormidos por la tristeza. El Evangelio de Mateo en capítulo 26 dice que estaban dormidos a causa del cansancio.
Y Marcos nos dice que estaban distraídos allí porque sus ojos estaban allí pegados y estaban que no podían ver. De manera que hay algo que los distrajo. El Señor les abrió el corazón. Mateo 26 dice que Él les abrió el corazón, les dijo: muchachos, yo estoy así triste hasta la muerte, no puedo más seguir adelante, esto está terrible. Pero va y ora el Señor, dice: Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero aquí les pide a los discípulos: oren por favor, sigan clamando, apóyenme en oración. Y dice el texto que el Señor les dijo: ¿por qué siguen durmiendo? Oren y ayunen, velen para que no entren en tentación. Amados, escucha esta verdad. Nos dejamos distraer por las emociones a veces. Estoy tan deprimida, tan deprimido, tan triste que no quiero orar, no tengo ganas de orar. Ojo, número 1. Número 2, el exceso de trabajo. Pastor, es que he tenido una semana de estudio, de trabajo que no se imagina y que ha sacrificado la oración. Mira, no negocies tu tiempo de oración con Dios. Porque una vez dejamos de orar, por lo menos un día, bien un segundo día, un tercero, empezamos a flaquear. No le hallamos el gusto a la palabra. No nos sentimos llenos del Espíritu Santo. No nos sentimos llenos de su poder. Hay algo en esa intimidad todos los días que nos inyectan fe, alegría, confianza. Por algo Pablo diría en Efesios capítulo 1, hablando acerca de la oración, diciéndole a los efesios: sigan orando y clamando en el poder del Espíritu Santo. En Filipenses 4 le dice: por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración y ruego. No dejes de orar nunca en tu vida. Hay un pasaje allí que a mí me llama mucho la atención en ese mismo texto, cuando dice en el versículo 46: ¿por qué dormís? Mira, veo gente durmiendo a nivel espiritual, porque se han dejado distraer por las emociones, el exceso de trabajo. Pero escúcheme esto: distraídos por el mundo, distraídos por el materialismo, distraídos por el celular, distraídos por la tecnología, distraídos por los problemas de la vida. Está bien que lleguen, pero no dejes distraer tu vida y negocies y pierdas tu tiempo de oración todos los días. ¿Cuánto pasaste frente a tu computador el día de hoy haciendo ese informe, trabajando? Vale la pena. Duraste 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero no negocies tu tiempo de oración en la mañana o en la noche. Que nunca dejes de orar, porque es la oración la que dice el versículo: oren y velen para que no entren en tentación. Sabes que por la oración recibimos fortaleza, recibimos fe. El mismo Señor Jesús en el capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía, escucha esta frase, Lucas 22, 44, estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A mí me llama la atención la frase: y estando en agonía oraba más. Mira esto, no importa la agonía que estés viviendo en tu trabajo, en tu cuerpo, tu enfermedad, la agonía que produce la acusación, los falsos comentarios, los chismes, el señalamiento, no importa, no te dejes distraer, que podamos seguir el ejemplo de Jesús. Entre más agonía, más aflicción, más dolor, podamos decir, como dice Lucas, oraba más, que podamos clamar más. El texto que quiero dejarle ahí es esta frase: distracción versus comunión. Por nada del mundo dejes de orar para que tu fe no falte. Vamos a Santiago, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Con estas dos características, para que no te falte la fe, quiero dejarte en esta noche. Próximo miércoles vamos a ver las otras 3, pero escúchame esto: Santiago, el medio hermano de Jesús, nos da una súper bendición al aconsejarnos no dejarnos distraer, pero sí mantener la comunión. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante, nos va a hablar como de varias, no solamente formas de orar, sino de formas especiales de orar cuando estemos pasando tiempos difíciles. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Escucha, haga oración. Parecería tribal el consejo. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué produce aflicción? El estudio produce aflicción, el trabajo produce aflicción, una enfermedad produce aflicción, inclusive el éxito a veces produce aflicción, porque uno dice: ¿y ahora qué hago con tanto? Pero cuando estés afligido, el mejor consejo no es ir al líder o a una persona, es ir a oración.
Versículo 13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Ojo otra vez la palabra oración. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿estás afligido? Haz oración. ¿Estás enfermo? Llamemos a los líderes. Mandémosles un WhatsApp. Conectémonos con ellos. Vamos a orar por este que está enfermo y vamos a levantarlo en oración. ¿Sí ves? No te dejes distraer de la aflicción ni de la enfermedad. Cura para eso, la oración. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros. Y nota lo que dice, y orad. Por tercera vez la palabra oración. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Note, ore cuando estás afligido, ora cuando estás enfermo, pero ojo, ora cuando tengas problemas interpersonales con tu cónyuge, con tus hijos, con tus amigos. Ora y confiesa tus pecados y vas a recibir sanidad. ¿Qué le pasó a Pedro? Claudicó en su fe. Se dejó distraer y negoció su tiempo de oración. ¿Qué le dijo Jesús? Muchachos, acompáñenme a orar mientras yo estoy orando. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. No negocies tu tiempo de oración. ¿Qué nos puede llevar a que nuestra fe falte? Recuerda los 2 puntos de hoy. Emocionalismo versus convicción. No vivas por emociones, sino por convicciones. Número 2, ojo, distracción versus comunión. Todo lo que pasa a tu alrededor, por favor, no te dejes distraer. No pierdas tu tiempo de oración en la mañana, tiempo en la palabra, no dejes de congregarte, no dejes de buscar al Señor. Y cada crisis que tenga, como dijo Santiago, el medio hermano de Jesús, si estás afligido, ora. Si estás enfermo, ora y pide ayuda, que otros oren por ti. Si tienes problemas interpersonales, ora y pide perdón. Y el versículo 17 de Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y medio. Y dice que volvió y oró para que lloviera, y llovió, porque la oración puede mucho. ¿Cómo veo que Pedro cómo veo que Pedro empezó a negar a Jesús desde el primer momento, cuando empezó a responder de forma emocional y no por convicción? Cuando empiezo a ver que Pedro empieza a negar lentamente, cuando se deja distraer y negocia su tiempo de oración. Si quieres que no falte tu fe, vamos a estar el próximo miércoles en la segunda parte de este tema, que no te falte la fe. Oremos a Dios para que Dios traiga sanidad, liberación a tu vida. Padre, te doy gracias en esta noche por aquellos que están en casa, los que verán este tiempo de palabra, de reunión en diferido, en sus diferentes países, ciudades, horarios, allí donde están, Señor. Padre, si está faltando la fe, si están dudando, si están entrando en un tiempo de incredulidad, de confusión, de distracción, de emocionalismo, en esta noche te pido que sus vidas sean levantadas, sean fortalecidas. Señor, rompe cadenas, ataduras, duda, maldad, lo que esté sembrando el diablo en sus corazones. Y te pido que hoy, Señor, hagas milagros extraordinarios en su vida, que puedan ver, Señor, que ese cáncer se va, que puedan experimentar que ese COVID se va de sus cuerpos, que puedan experimentar que se van esos miomas, esas masas, esa migraña, que se va allí ese dolor de huesos, de cabeza, esos problemas en los tendones, en las articulaciones, todo problema, Señor, óseo. Tú traes sanidad en esta noche, tú traes liberación, tú traes milagros, Señor precioso, como dice tu palabra en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero hoy nos levantamos en fe, creyendo de que tú traes un milagro especial en la salud, en las finanzas, en la familia y en el trabajo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvide, el Señor quiere que no nos falte la fe. Vamos al otro miércoles conectados con esta super palabra, así que no se desconecte, por favor. Si quieres más palabra, más información, estar creciendo en la fe, anótanos tu número de teléfono para que te integres a un grupo de crecimiento, a nuestros discipulados, y para poder integrarte en la visión de la iglesia Camino de Adoración. Será un gusto
servirte y poder recibirte en casa. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con este tema y este domingo también estaremos por las redes llevando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Feliz noche. La Iglesia, Camino de Oración, tiene como propósito que cada persona tenga una relación con Dios y con los demás integrantes de nuestra iglesia. Para facilitar este propósito, en cada uno de nosotros cuenta con grupos de crecimiento, que son grupos pequeños que se reúnen de manera semanal, de forma virtual o presencial, en la cual se tienen momentos de cantar a Dios entre amigos, oración por nuestras peticiones personales, aprender de la palabra de Dios y tener un tiempo de compartir, entre otras cosas más. Estos grupos promoverán relaciones saludables, tiempos de consejería, avivar nuestra espiritualidad. Queremos siempre estar al cuidado de cada una de las personas que hacen parte de nuestra iglesia y acompañarlo en su caminar con Dios y crecimiento personal. Te invitamos, si no eres parte de un grupo de crecimiento, a vincularte a través de nuestra página de Facebook, página web o presencialmente contactándote con uno de nuestros líderes. Te esperamos.